Seguimos en esta serie. Difícil de escuchar y desafiante para enseñar. Estoy seguro si le pregunto a Alex, ¿y te resultó fácil? Hijo, las gotas de sudor corren por acá. ¿Por qué? Porque no es fácil. Hay ciertos temas que no son fáciles a la luz de la palabra poder enseñarlos. Y más, esta serie Jesús, y porque no es mi perspectiva del problema, sino cómo Jesús veía ese problema. Entonces no es hablar de nosotros, sino entender qué hacía Jesús. Por eso arrancamos en Easter, en Jesús y la vida, Jesús y la ansiedad, Jesús y la familia, la semana pasada Jesús y el dinero, y hoy un tema que no es fácil, porque de lo que vamos a hablar, estoy seguro que un gran porcentaje de los que estamos aquí lo estamos sufriendo y me incluyo. E incluyo a Alex y incluyo a su familia, porque nadie es exento de sufrir. Entonces, hoy vamos a hablar un tema que va a tocar profundidad, va a ser sensible, va a recordar momentos, va a traer a la luz dolores, pero necesitamos saber cuál es la perspectiva de Jesús con nuestro sufrimiento. Y yo quiero que cierren los ojitos porque no va a ser fácil hablar esto y el corazón tiene que estar preparado, porque normalmente uno cuando está en medio de un dolor está a la defensiva, porque uno trata de justificar y el dolor hace que uno lastime. Ustedes saben que un herido hiere. Entonces no es fácil escuchar este tema y mi oración es que cerrá tus ojos en este momento, baje la guardia, no pienses en el motivo, en las razones, en los culpables, sino que tu enfoque sea en lo que Jesús está queriendo hacer a través de ese dolor. La charla no se va a enfocar en la solución de los problemas, sino a entender por qué Jesús permite muchas veces dolor en nuestra vida. Por eso, Padre, trae paz, trae consuelo, que haya tranquilidad, que haya apertura y que tu palabra penetre directamente al corazón para seguir esta cirugía de sanidad. Padre, para que cada herida sea sellada y para que nunca perdamos el gozo de tu presencia, sin importar la tormenta que estemos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Hay preguntas que siempre se hacen. ¿Por qué será que es necesario sufrir? Porque todos sufrimos. Pastor, ¿usted sufre? Mucho. Mucho. Y no es porque algo malo me pasó, pero hay circunstancias que me llegan a tener una sensación de sufrimiento y de dolor. Que a lo mejor son personales, a lo mejor son familiares, a lo mejor son institucionales, a lo mejor tienen que ver con mi país. Tantas cosas que generan que haya tensión y dolor. ¿Por qué será que Dios no evita el sufrimiento si nos ama? ¿O será que el sufrimiento podría llegar a ser parte de un plan de Dios? Y si fuera eso así, ¿cómo un sufrimiento puede ser parte de un plan? ¿Cómo puede ser parte de un proceso? ¿Cómo puede ser parte de un propósito? ¿Que yo esté mal es parte de un plan? Empecemos desde el principio. No podemos dejar de recordar que el sufrimiento es el resultado de la caída del hombre en Génesis 3. O sea, nosotros,
a través de Adán y Eva, el género humano abrió la puerta a que experimentemos algo que no estaba en la idea original de Dios, que era el sufrir. Así que fue algo que vino a través de la desobediencia. Por el pecado, la humanidad conoció el dolor. El dolor llevó a que sufriésemos por lo que estamos doliendo. Y como resultado llegó la muerte. Esto no estaba en los planes. Esto fue algo que vino a consecuencia del pecado. Por eso las conversaciones de pasillo, de lobby, tomando un café, aquí o en tu casa, no deberían girar siempre en torno a cómo se puede evitar sufrir o cómo le haces para estar siempre bien, porque no es verdad, sino a nunca olvidar que Dios tiende su mano siempre en nuestro sufrimiento y en realidad Él no se encarga de evitar el sufrimiento, sino de estar al lado nuestro en medio del sufrimiento. Y eso es lo que trae gozo. No el dolor resuelto, sino que Dios está con nosotros. ¿Estás diciendo amén? No, para mí no, ¿no? O sea, te lo estás diciendo a vos mismo, porque lo estás diciendo en medio del sufrimiento. Y mi oración es que te vayas convencido de que estás pasando lo que estás pasando porque Dios está haciendo algo en tu vida. Por eso en la palabra vamos a encontrar esta dicotomía donde se habla al mismo tiempo del amor y el favor de Dios y al mismo tiempo de la dura realidad del sufrimiento. Como Job, como David, el mismo Jesús. El favor de Dios, pero sufriendo. Dios es bueno, pero sufro. Pero es una cosa incoherente. ¿Cómo que me ama y el favor y sufrimiento? O es una u otra. Pero entonces, ¿cómo nos puede ayudar el sufrimiento a nuestra vida? Y ahí te das cuenta cómo el sufrimiento va conectado con el amor. Mira, todavía no estoy empezando, es pura introducción esto. Todavía el reloj no está contando. ¿Ok? No te asustes, no te asustes. Ok. ¿Cómo nos puede ayudar el sufrimiento? Mira estos rápidos, antes de estudiar la palabra, ¿cómo nos puede ayudar el sufrimiento? El sufrimiento nos enseña. Uno descubre el amor de Dios en medio del dolor. Uno descubre la dependencia de Dios en una enfermedad. Ahí orás como nunca. Uno descubre cuán frágil es cuando hay una pérdida. Y te das cuenta que Dios hace lo que quiere y uno estaba bien y de repente. Uno descubre cuán inmaduro es en el sufrimiento. Porque el sufrimiento revela quién sos y cómo sos. ¿Cómo reaccionás frente al sufrimiento? Así que el sufrimiento enseña. Mira, el sufrimiento nos alinea a Dios. El sufrimiento te alinea a Dios. Cuando todo está bien, uno se vuelve independiente, ¿no? En cambio, en el sufrimiento uno se aferra como nunca. Así que de la misma manera que el vidrio se moldea en el fuego, nuestro carácter se transforma en el fuego del dolor. Así que si estás pasando por un momento difícil, tu carácter se está moldeando en el fuego. Por eso podríamos decir que si el pecado corrompe nuestra vida, el sufrimiento la hace volver a brillar a nuestra vida. Eso tiene coherencia, porque si el pecado me corrompe, el sufrimiento me vuelve a hacer brillar. El sufrimiento nos vuelve como Jesús. El sufrimiento es como un lápiz de un artista que dibuja la imagen de Cristo en nosotros. Si queremos ser parte del cuerpo de Cristo, tenemos que querer ser como Él, y su vida incluyó sufrimiento y aflicción. Y escucha esto, si la cabeza de Cristo fue coronada con espinas, no esperes vivir en la tierra con coronas de rosas. ¿Por qué? Por otro lado,
El sufrimiento limpia el corazón. Estoy hablando de los beneficios del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento purga el corazón, así como el fuego purifica el oro. Me encanta lo que dijo C.S. Lewis. El dolor planta la bandera de la verdad en la fortaleza de un alma rebelde. Si hay algo que puede quebrar a un rebelde, es el dolor. El sufrimiento tiene el beneficio de sacar toda la impureza espiritual, el orgullo, el egoísmo, la codicia, y nunca daña el alma. El sufrimiento, me estoy muriendo, no, el sufrimiento no daña, hace el alma más pura y más bella, porque te alineas a Dios. El sufrimiento libera el corazón del mundo. Si uno quiere quitar un árbol de la tierra, lo que hace primero es aflojar la tierra para que se aflojen las raíces. Así también Dios quita a través del sufrimiento comodidades terrenales para aflojar tu corazón de las garras del mundo. Y usa el sufrimiento. El sufrimiento genera consuelo. Dios transforma el dolor en alegría. Mira lo que dice Juan 16:20. Les aseguro, decía Jesús, que ustedes llorarán de dolor, mientras todos están de fiesta y se alegrarán. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. En otras palabras, el sufrimiento es el agua convertida en vino, es la fruta amarga convertida en fruta dulce. Al final de la tormenta, escucha esto, un seguidor de Jesús siempre podrá testificar al final de la tormenta que en medio del sufrimiento jamás perdió el gozo, porque el estar cerca de Dios produce gozo. Y como el sufrimiento me acerca a Dios, el estar cerca a Dios me produce gozo en medio del sufrimiento. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando pasó ese dolor, pero tranquilo, porque ya viene el próximo. El sufrimiento revela que le importamos a Dios. En el sufrimiento Dios muestra que le importamos mucho, porque no solo significa que se fija en nosotros, sino que Él nos ama como un padre que enseña a sus hijos a no evitar el dolor, sino a atravesarlo sin temor, porque Él está a nuestro lado. Él no nos consiente, Él nos acompaña. El sufrimiento silencia al inconverso. Escucha esto, es de más testimonio declarar que Dios sigue siendo Dios en medio de un dolor que en medio de un logro. Estás sufriendo y seguís diciendo, Dios es Dios, confío en el Señor, Dios es poderoso. Los de al lado van a decir, ¿qué le pasa a este? Se supone que uno dice, Dios tiene poder cuando se manifestó su poder y ahora estaba así y ahora está así. Pero si seguís y no hay cambios y pasaron 30 años y orabas por algo y nada cambió y decís, Dios es Dios, eso silencia al inconverso. Porque tu fe no está puesta en lo que Él hace, sino en lo que Él es. La fidelidad de Dios en medio del sufrimiento te da autoridad. Así que si estás sufriendo es porque Dios está trabajando tu autoridad. El sufrimiento abre paso a la gloria. Así como el arado prepara la tierra para la siembra, el sufrimiento nos prepara y nos hace aptos para su gloria. Y mira lo que encontré. El artista sabe que el color dorado en un cuadro contrasta mejor con colores oscuros. Dios sabe que los tiempos oscuros del sufrimiento resaltan mejor con el color dorado de su gloria.
Sacar una foto a eso. Es maravilloso. Porque su gloria se está manifestando en tu oscuridad. El sufrimiento no te hace ganar la gloria, te prepara para experimentar tu gloria. Así que, teniendo en claro los beneficios de lo que es el sufrimiento, porque es parte del camino a la eternidad. Escúchame bien, no es que todo te sale mal, no es que estás en problemas, ¿para qué tome esta decisión? Ya hablaremos de las diferentes opciones que hay de sufrir, pero en realidad el camino que nos espera por todos estos años va a ir acompañado de sufrimiento. No esperes no sufrir. En realidad no gastes energía en no sufrir. Más bien estate cerca de Dios para que en medio del sufrimiento Él esté pegado a vos. Entonces, teniendo en claro el sufrimiento, ¿ya está claro? ¿Se hicieron amigos del sufrimiento? Abrácenlo, ámenlo, den gracias por lo que están viviendo, porque Dios está al control. A veces oramos más, no porque Dios esté al lado mío, sino para que Dios haga algo. Está bien, pero lo más importante es que Él esté al lado nuestro. Entonces, como todos vivimos sufrimiento, ¿qué postura tiene Jesús ante nuestro sufrimiento? ¿Cómo ve Jesús nuestro sufrimiento? Entonces me voy a ir a una historia de un hombre ciego, que era de nacimiento, está en el Evangelio de Juan. Jesús se encuentra con sus discípulos en el templo, en Jerusalén, y es el último día de las fiestas de los tabernáculos, el 8º día. Por eso hay mucha gente en Jerusalén, mucha gente, millones, se triplica, cuatriplica cuando era la fiesta de los tabernáculos. Gente caminando por todos lados, imagínense chocándose unos con otros. Es como ir a cualquier lugar en el verano y vos decís, no se puede caminar. Así era la fiesta de los tabernáculos. Viene Jesús de un momento, estamos en el capítulo 9, y déjeme hablar un poquito del capítulo 8, porque Jesús viene de un momento de mucha tensión, hablando de sufrimiento, ¿no? Primero, acaba de salvar a una mujer que justo la cacharon en adulterio y se enfrentó a todos los fariseos ya con las piedras listas y le dice, ok, el que esté libre de pecado tire las piedras. Y empezaron a soltarla y todos dijeron, a este lo vamos a matar, y empieza este odio y este rencor y esta persecución. Y él le dice a ella, listo, sos libre, pero no lo vuelvas a hacer más. Tensión. Termina esa situación y enseñándole a sus discípulos, él les dice en Juan 8:51, les aseguro que los fariseos escuchando, se enchilaron. Les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. ¡Blasfemia! ¿Quién se cree que es? ¿Cómo puede ser eso? Es el único Dios, porque no aceptaban que era el Hijo de Dios. Entonces los judíos enfurecen y le dicen, toman piedras, se las van a arrojar. Y escuchen esto, interesante, Jesús no esquivó las piedras, Jesús no desintegró las piedras, no los volvió ciegos, Jesús se escondió. Así que ahí se armó, si se escondió, y la palabra dice que se escondió porque se armó un revuelto. Imagino a los discípulos agarrándole por acá, por acá, por acá, por acá. Y dice que salió inadvertido del templo porque lo iban a linchar con piedras, porque lo habían declarado un blasfemo. Eso no es sufrir. Así que Jesús sale de esta doble situación del capítulo 8 alterado. Si Jesús sufría, imagínense los discípulos, porque todas las piedras no le iban a caer a Jesús, le iban a caer a todos. Así que ellos iban a sufrir tanto más que Jesús, desesperados, diciendo, ¿te vieron, no te vieron? Imagínense escondidos, todo un pueblo persiguiéndolos para matarlos, llevados por los fariseos con piedras para tirarle las piedras. Imagínate esa situación. Cuando salen,
del templo, inadvertidos, sucede algo inesperado. Y esto es lo que Él hace con nuestro sufrimiento. ¿Estás listo? Salió del templo, le iban a tirar piedras, se escondió, sale inadvertido. Y mientras está saliendo, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y acá hay un primer punto en cuanto al sufrimiento. Jesús nos libera de toda culpa del sufrimiento. Ahora, analizando este versículo, convengamos que cuando yo paso por algo difícil, lo que menos me fijo es en alguien. La verdad, si yo estoy sufriendo, no estoy pensando en vos. Al contrario, me agradaría que vos pienses en mí. Es más, tengo una tendencia a aislarme, a recuperarme de la circunstancia, pero acá leemos que Jesús, después de haberse escondido, salir inadvertido del templo, lo que Él está haciendo es detenerse, ver a un ciego, y esto es increíble. Jesús siempre va a ver nuestro sufrimiento y jamás lo va a ignorar. Y Él venía de estar sufriendo. Los discípulos le preguntan, que me suena más esto a clase de discipulado que a preocupación, ¿no? Porque en ese tiempo los fariseos pensaban que los pecados eran prenatales. Por eso le dicen, clase, de repente vienen corriendo, imagínate, nos van a atacar, van por acá. Ok, time out, clase. ¿Por qué está ciego? ¿Será maestro que él pecó o sus padres? Es increíble porque en el medio de toda la situación ellos están aprendiendo y están preguntando cosas que heredaron de tradición, porque en esa tradición era que todos los nenes venían con pecados. Entonces, si yo sufría, si algo me estaba pasando es porque algo malo había hecho o algo malo habían hecho mis padres. Se detiene y dice, momento, ¿por qué está ciego? A ellos no les importa que está ciego, les importa ¿por qué está ciego? A veces el sufrimiento es el resultado de nuestro pecado. Si un conductor borracho se sale de la carretera, destroza su coche y queda paralítico, es por su pecado. Y está sufriendo porque tomó una mala decisión. A veces, el sufrimiento es el resultado del pecado de otra persona. El conductor borracho choca contra tu coche, destroza tu coche y el paralítico ahora sos vos. Entonces, por el pecado de alguien, ahora está sufriendo. Pero a veces, como en el caso de este ciego de nacimiento, el pecado es el resultado de vivir en un mundo roto. Nadie tiene la culpa. Dios no provoca el sufrimiento. Como vivimos en un mundo caído, la vida va a ser dolorosa. Por eso Jesús le responde, no está así debido a sus pecados ni a lo de sus padres, sino que esto sucede, está sufriendo para que la obra de Dios se haga evidente en su vida. Está sufriendo para que la obra de Dios se haga evidente en tu vida. Ahora, convengamos que cuando pasamos por algo difícil, vos y yo nos preguntamos, ¿qué hice de malo para merecer esto? Tengo una buena noticia. Nada, vas muy bien. Está muy bien. Dios está trabajando en tu vida. Los discípulos hicieron del ciego un punto de discusión en lugar de verlo como un objeto de compasión. Y nosotros a veces hacemos lo mismo. Tratamos de racionalizar todo lo que sucede o todo lo que me gustaría que sucediese. Un sufrimiento, escucha esto, y digerilo.
Y te lo voy a explicar porque si te lo suelto así te vas a asustar. Ahí te va. Un sufrimiento es un milagro esperando suceder para la gloria de Dios. Es que yo hace 30 años que lo estoy esperando. Un sufrimiento es un milagro esperando suceder para la gloria de Dios. Tomemos el caso de una enfermedad. Puede ser el milagro de la sanidad o puede ser el milagro de tu fe sin que haya sanidad. Siempre habrá un milagro. A veces el sufrimiento no es solo para nuestro crecimiento, sino para nuestro testimonio. A veces es más efectivo que otros vean a Dios la fe de alguien que sufre que la alegría de alguien que no sufre más. Así que si estás sufriendo, no es porque hiciste algo malo, aunque puede ser que estés sufriendo como consecuencia de malas decisiones, pero en última instancia, Dios permite y controla el sufrimiento que estás pasando. ¿Te da tranquilidad? Segundo lugar, ¿cómo 3 minutos? Eso me hace sufrir. Ahora va a sufrir él porque me voy a pasar. ¿Ven? Los roles cambian. Es increíble. El sufrimiento pasa de un segundo a otro. Ok. Ya voy a terminar. No es verdad, pero voy a terminar. Hay que decirlo, ¿no? Ok. Ahora, Jesús redime el sufrimiento. Son 2 puntos. Jesús redime el sufrimiento. Escucha bien. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo, fíjate lo que les dice después de encontrarse con los ciegos y que él responda. Mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y cuando Jesús dice que esto sucedió para llevar a cabo la obra de que me envió, pregunta, ¿será que está diciendo que Dios hizo que este hombre naciera ciego y sufriera durante unos 30 años para que Dios llegara y lo curara y los discípulos pudieran edificar su fe? No, porque Jesús no causa cegueras. Jesús lo que está diciendo es que Él tiene el poder para liberar a ese hombre de la ceguera. O sea que Jesús no causó tu dolor, no lo causó, pero tiene el poder para liberarte de tu dolor. Este ciego es sanado para demostrar el poder y la soberanía de Dios a los discípulos. O sea que esta era otra enseñanza, más en la residencia de discipulado, privada de los discípulos con Jesús, para que vean una vez más que para Dios no hay nada imposible. No olvides que a veces la sanidad no es para que la persona sea transformada solamente, sino para que los conocen a las personas también sean transformados. Por eso 2000 años después seguimos hablando de este ciego. Pasó lo que pasó, porque 2000 años después lo que pasó con ese ciego nos sigue afectando y aumenta nuestra fe. Ahora déjame aclararte que su soberanía incluye que Él haga lo que quiera y como quiera. A veces el sufrimiento viene porque nos encaprichamos, porque queremos que Él haga las cosas como yo quiero. Esa es otra predicación. Ese es otro tipo de sufrimiento que lo podemos charlar cuando quieran. El problema no es Él ahí, el problema es nuestro corazón. Él es soberano y Él hace las cosas como quiere y cuando quiere. Y si tenés alguna duda, cuando llegues a su presencia, saca un número, pedí un turno y ten una buena conversación de por qué hizo lo que hizo. Dice el versículo 6, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con saliva y se lo untó los ojos al ciego. Ok, convengamos que ya viene de sanar 2 o 3 ciegos y me encanta porque él es tan creativo que nunca sanó un ciego de la misma manera para no aburrirlos. Porque si no los discípulos hubieran dicho otro más, otro más.
otro más, ok. Y de repente él va cambiando para no perder este factor sorpresa. Esto es una gran clase de liderazgo, otra predicación. Ahora, sin entrar en demasiados detalles, yo creo que Jesús necesitó mucha saliva para hacer barro. Tengo que confesar algo, lo intenté. Es medio asqueroso, pero lo intenté. Porque me agarró la curiosidad. ¿Cuánta saliva necesito para hacer el barro suficiente para untarme los dos ojos? Y no me dio la boca. Estaba... Ok. Tenía que comentarlo, no tiene nada que ver con el tema, pero es una de las preguntas que pienso hacer cuando llegue arriba. Ahora, estoy seguro que mientras Jesús escupía de una forma voluptuosa, no sé cómo lo hizo, los discípulos se miraban y deben haberse preguntado, ¿por qué barro? ¿Pero por qué saliva? ¿No era más fácil los ojos? ¿No era más fácil un beso? ¿No era más fácil tocarlo? ¿No había otra forma más simple? Tal vez se está remontando al libro de Génesis, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, porque ahora del mismo polvo le está recreando los ojos del hombre. Así que Dios conecta, porque Él crea y Él está ahora remembrando, tal vez, lo que sucedió en Génesis. Así que escupió, hizo barro y le da estas instrucciones. Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y acá me quedo, y ya voy a terminar, pero esta es la mejor parte, o sea, todo esto fue excusa para llegar acá. Este estanque, ¿qué era el estanque de Siloé? Era el estanque donde los sacerdotes bajaban en la fiesta de los tabernáculos a lavarse con esta agua, que era muy especial. Era un agua que venía del manantial de Gijón, que está cerca, y a través de un túnel que había hecho Ezequías, y esa agua ellos la consideraban purificadora y ellos creían que tenía condiciones especiales, entonces era un agua muy especial. Era la fuente, además, que daba todo agua a todo Jerusalén. Y yo quiero mostrarles una foto interesante. La distancia entre el templo, Jesús pudo haber estado con él en una de las escalinatas. Mirando hacia abajo el templo, son las grandes escalinatas, ahí dice escalinata que conduce al templo. Puede haber sido ahí, puede haber sido, o no hace falta que sea tan directo. Pero desde la escalinata del templo hasta abajo el otro círculo, que es el estanque de Siloé, hay 1/3 de milla. O sea que no es cerca. Hay piedras, había subidas, había escalones. Y lo que me sorprende es que la segunda parte del versículo, una vez que Jesús le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, el ciego fue y se lavó. Y él vio no al ir, al volver. Imagínate el recorrido hasta el estanque. No había un pedazo de agua ahí para lavarse. Sin embargo, él tuvo que arreglárselas con barro. Yo no sé si gente había escuchado esto. A lo mejor habría gente diciéndole por acá, llevándolo, o no, estaba solo. Y me sorprende esto, en ningún momento Jesús le dice, ve al estanque de Siloé, lávate, porque vas a recobrar la vista. Así que él no fue detrás de una promesa, él fue en obediencia. Pero él no sabía lo que iba a pasar. Lávate, ve y nada más. Y el ciego, sin preguntar, sin decir, ¿yo qué hubiera hecho? Yo, ¿no? Ok, pero dame la vista, voy y lo hago. Fácil, ¿no? O acompáñame, o preguntarle, ¿y allá qué va a pasar? El ciego no era mudo.
esta persona entendió a la perfección que más allá de lo que Dios haga, Él es soberano y sigue siendo Dios. Y viene el mayor de los milagros. Jesús curó la ceguera física del hombre y al hacerlo, curó su ceguera espiritual. A ver si lográs visualizar esto y si querés, Francis, con los chicos pasen. La ceguera física, el dolor, conectate con esto, tu dolor. La ceguera física de este ciego hizo que estuviera en el templo, porque estaba ciego en el momento justo, cuando Jesús estaba pasando. El dolor hizo que él estuviera ahí, un gentío, por todos lados. Jesús estaba se había escondido, había sido amenazado, le querían tirar piedras, lo sacan y por donde lo sacan hay justo un ciego entre millones de personas y Jesús dice, momento. El dolor lo tenía ahí en el momento preciso. Desde que había nacido, había un propósito para su dolor. Ese dolor temporal lo iba a conducir a una alegría eterna. Y esta es la conclusión que saco. Nada te ocurre a vos. Todo ocurre por vos. No te pasa nada. Suceden las cosas porque hay un propósito en lo que sucede mucho más grande que tu sufrimiento. Todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Así que no podés, escuchá bien, seguir tirado en las escalinatas del templo de tu vida reclamando por qué esto me tiene que pasar a mí. Detrás de cada dolor hay un Dios que está en control de todo, que permite que el sufrimiento no te suceda a ti, sino que suceda por ti, para que vivas y experimentes lo que necesitas y no vivas solamente lo que anhelas. ¿Vos crees que el ciego, ahora en el cielo, está reclamándole a Jesús por qué se tardó 30 años en sanarlo? ¿Por qué te tardaste? ¿Por qué te tardaste? ¿Por qué si pude haber vivido? No, Él está celebrando la eternidad porque su ceguera física lo llevó a sanar su ceguera espiritual. Su sufrimiento tuvo un propósito y yo creo que Él está muy agradecido. Y tu sufrimiento también tiene un propósito y te tengo una noticia. Jesús vino para que los ciegos espirituales vean. Pero hay que tomar una decisión, porque hoy no tenés que ir a Siloé. Hoy hay que caminar hasta Jesús, que es el estanque de agua viva que trae salvación y te hace libre de tu ceguera espiritual. Pero este ciego lo que hizo es extraordinario. Él no dijo, llévenme. Él no dijo, quiero pensarlo. Él no dijo, no lo siento. Él no dijo, para otra vez. Él no dijo, primero saname y después voy. Él, sin preguntar, se levantó, creyó y obedeció. ¿Estás listo? Hoy Dios puede librarte de tu dolor o puede hacer que tu ceguera espiritual, en medio de tu dolor, se acabe. Cierra tus ojitos. No
te enfoques en lo que estás viviendo. Ahora enfócate en lo que Jesús está haciendo en medio de lo que estás viviendo. Primero dale gracias, porque Él nunca te ignoró, porque Él está pendiente, porque Él puede estar saliendo preocupado, pero nunca va a dejar de mirar tu sufrimiento. Y tu sufrimiento no es la razón de ser. Tu sufrimiento tiene el propósito de acercarte a Dios, descubrir a Dios y entender el poder que Él tiene. Porque aunque no responda a tu sufrimiento, Él sigue siendo Dios. Y te vas a tener que levantar al estanque de vida, de agua viva, que es Él, para decir, quiero más. No vengo aquí porque me estás prometiendo algo. Vengo aquí porque quiero estar cerca de ti. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.